Bueno, vamos a ver en esta clase el comparador con histéresis. Entonces, la clase pasada, o el video pasado, vimos que el amplificador operacional puede funcionar como un comparador. Entonces, si funciona como un comparador, vimos que si V más es mayor que V menos, si este voltaje es mayor que V menos, se satura a VCC. Y si este es menor, se satura a menos V. Pero entonces, ¿qué puede suceder si la señal que entra tiene un poco de ruido? Supongamos que B menos lo colocamos a tierra. Entonces digamos que B menos es igual a 0. Y colocamos este B menos a tierra. Entonces cuando este voltaje B más sea positivo, la señal es VCC. ¿Sí? Entonces supongamos que esto es B más. Y digamos que B más es una señal positiva, pero con ruido. Entonces, digamos que la señal B más está aquí, muy cerca a 0, pero tiene ruido. Entonces, cada vez que B más, aquí digamos que esta la veo, entonces, cada vez que B más sea mayor que 0, la salida se satura a VCC. Y cuando sea menor que 0, se satura a menos VCC. Entonces, tenemos un problema ahí, porque cuando la señal es positiva, entonces en todo esto tenemos aquí, digamos, VCC, pero se pasó abajo y menos VCC, pero volvió arriba y VCC, volvió abajo y menos VCC, otra vez arriba, otra vez abajo, otra vez, y así sucesivamente. Entonces vamos a tener una fluctuación entre VCC y menos VEE. Digamos que sean 15 y menos 15 voltios, 15 menos 15, 15 menos 15. Y ese es un problema cuando la señal tiene ruido y la señal está muy cerca al voltaje referencia que estamos colocando en el B-. Entonces, para poder solucionar eso, se diseña un comparador con histéresis. Ya les voy a explicar qué me refiero con histéresis. Es decir, vamos a diseñar un comparador donde la referencia cuando cambie a B+, sea diferente a la referencia en que cambia a B-. Aquí la referencia es la misma, es decir, es 0. Si B- es 0, para todo voltaje mayor que 0, entonces me da VCC, y menor que 0 me da menos VEE. Entonces el mismo punto de referencia hace que si hay ruido pueda comenzar a haber una fluctuación de la salida indeseable. Entonces, para solucionar el problema con el ruido, entonces se va a generar un amplificador, no amplificador, un comparador con histéresis. El comparador con histéresis, entonces, este es sin histéresis. Entonces, el comparador con histéresis se diseña colocando una realimentación en la parte positiva. Entonces,
vamos a colocar la señal de entrada acá y a la señal, a la entrada no inversora, le colocamos una resistencia y hacemos una realimentación. Llamemos este R2 mejor y este R1 y hacemos una realimentación positiva. Y aquí tenemos la salida. Entonces, la realimentación positiva va a ser todavía que se sature. Acuérdense que la realimentación que puede eliminar la saturación es la negativa, pero en la realimentación positiva hace el efecto contrario y pues sigue comportándose de tal forma que se satura. Acuérdense que aquí estoy alimentándolo a BCC y aquí estoy alimentando a menos BE. ¿Qué va a pasar? Que ahora la señal con que compara B- es un divisor de voltaje de la salida. Y la salida ya sabemos que puede ser o BCC o menos BE. Entonces, cuando B sub 0 está saturado a BCC, ¿sí? Entonces el voltaje aquí en la entrada no inversora va a ser un divisor de voltaje que va a ser igual a BCC multiplicado por R2, este es R2, dividido en R1 más R2. Entonces ese sería el voltaje con el que está comparando, ¿sí? Y en ese caso, cuando B sub 0 sea igual a BCC, entonces cuando el voltaje de entrada que está en la parte inversora, cuando ese voltaje que está en la parte inversora sea menor a este voltaje, que estamos llamando B+, vamos a darle otro nombre para no confundirlo, entonces ese voltaje vamos a llamarlo B UTP, vamos a darle el nombre que le da el libro. Entonces cuando tenemos este divisor de voltaje, entonces si el voltaje de entrada es menor que este voltaje, entonces él se satura positivo. ¿Por qué? Porque digamos que el voltaje de entrada sea 1 voltio y este divisor sea en 3 voltios. Entonces B más me queda en 3, B menos en 1, B más menos B menos es positivo, entonces se satura positivo, ¿sí? Entonces, si este voltaje B de entrada, entonces si voltaje de entrada es menor que este BUTP, entonces él se satura positivo y la salida va a ser igual a BCC. Ahora, ¿qué pasa cuando el voltaje de entrada comienza a ser mayor? Entonces, cuando el voltaje de entrada comienza a ser mayor, entonces se satura la parte negativa. Entonces, cuando BO es igual a menos BE, que está saturado en la parte negativa, ¿sí? Entonces, en ese caso, B más va a ser igual a menos BE multiplicado por R2 sobre R1 más R2. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que aquí está en 3 voltios y aquí comienza en 0, 1, entonces está saturado. Cuando este voltaje arriba sobrepasa el voltaje BUTP, entonces él ya de una vez se satura la parte negativa. Cuando él se satura la parte negativa, entonces el voltaje aquí en el más ahora es este divisor de voltaje, un voltaje negativo, ¿sí? Y entonces, en ese caso, si el voltaje de entrada es mayor, a este nuevo voltaje, vamos a llamar a este voltaje BLTP,
maneja todo este voltaje, ¿sí? Entonces, si voltaje de entrada es mayor que VLTP, entonces, ¿qué pasa? Mientras ese voltaje sea mayor a VLTP, entonces la salida V sub 0 va a ser igual a menos V. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que si este voltaje de entrada es menor que una referencia, la salida se satura en lo positivo. Y si ese voltaje de entrada es mayor que otra referencia, él se satura a lo negativo. Entonces fíjense la diferencia con este. Aquí, si era mayor que 0, se satura en lo positivo. Y si era menor que 0, negativo. Aquí la referencia es la misma que 0. Si es mayor, se satura. Si es menor, se satura en el otro. Aquí no. Aquí las referencias son diferentes. Si él es menor que una referencia, se satura en lo positivo. Y si él es mayor que la otra referencia, se satura en lo negativo. Entonces, a continuación vamos a hacer otro video para explicarles mejor esto con un ejemplo.